No hubo una gran conflagración ni una calamitosa batalla final. A través de la inmensidad de la galaxia, el Imperio murió, no con una explosión, sino con un gemido. El Imperio Galáctico de la humanidad se desmoronó, sus enemigos eran demasiado poderosos y terribles para imaginarlos. El gran conflicto de Octarius no tuvo victoria, o una guerra sin fin. En el abismo ardiente de la contienda, el enjambre devorador y la marea verde se fundieron, mientras se formaba esta bestia barbárica que ambos vieron como de su misma estirpe. La nueva entidad se extendió con una velocidad jamás soñada por orcos o tiránidos. La guerra y el hambre se fundieron en un deseo singular de saquear, violar y rehacer todo a imagen del nuevo devorador. Las pesadillas híbridas del devorador eran regenerativas, y nacidas de esporas, combinándose en un gran horror que asesinó a la galaxia, dejando nada más que fragmentos a su paso. Centinelas metálicos de espanto inquebrantable se alzaron en algunos mundos, dejándolos a salvo del nuevo devorador verde, pero en su lugar los hizo esclavos de los centinelas de plata, y forraje para sus dioses de metal. Los Tau, ingenuos en su esperanza de unidad, se expandieron en un reino de cadáveres y cenizas. Todos los mundos que encontraban estaban muertos. La dura y desagradable tarea de terraformar cada mundo convirtió a los Tau en seres amargados y farisaicos. Asqueados por las acciones de sus predecesores, juraron no comprender a sus congéneres, sino purgarlos. Solo a los Tau se les podía confiar los mundos. Decidieron que todos los demás debían ser expulsados. Observando, el patrón prolongó su risa sardónica mientras sus títulos eran retorcidos dentro de horrores. ¡Ja! ¡Cuán irónico se ha vuelto este universo! La raza Eldari, que se había aferrado a la vida durante tanto tiempo, poco a poco se desvaneció de la existencia, un mundo astronave a la vez. Finalmente, incluso los corazones retumbantes de los avatares se callaron. Desafortunadamente, en los mundos astronaves muertos, algo se mecía a través del circuito infinito hasta el día de hoy. Ahí está el gran dios fallido de los muertos, Inead, está atrapado en el circuito infinito, aullando su lúgubre canción en la oscuridad, eternamente hambriento en su deseo de vengarse de la sedienta. El trono dorado finalmente fracasó. Nadie sabía con lo que le sucedió al emperador. Una vez que el trono cayó, ninguna transmisión voxo-astropática volvió a llegar desde Terra, ya que las tormentas disformes envolvieron el planeta. Los restos destrozados de la humanidad no tenían ni el poder ni la voluntad de regresar. Todo lo que se sabe es que el Astronomicon murió con la muerte de Terra, pulverizándose en la nada durante el transcurso de 500 años. La muerte del dios emperador de la humanidad, enterrado tanto tiempo en su trono de oro, fue un golpe en el cuerpo del que el imperio del hombre nunca se recuperaría. Todo lo que se había hecho en los últimos 1000 años y más, se perdió en una vorágine de la locura y la violencia que barrió a través de la galaxia, emanando del frío y silencioso corazón de la ahora muerta Terra. Finalmente, el imperio, perdida su coherencia por la división de sus fuerzas contra el nuevo devorador y la repentina oleada de tormentas dimensionales, los hizo añicos como el cristal. Los cultos caóticos se extendieron por la humanidad, como sobretensiones eléctricas en una antigua red eléctrica. La eclesiarquía también se hizo añicos, convirtiéndose en nada más en una serie de cultos sectarios menores. Todos menos Ofelia. Las adeptas sororitas se retiraron de tantos mundos como pudieron, y se reunieron alrededor de Ofelia y sistemas cercanos. Ofelia se convirtió en una vil morgue para el eclesiarca, enloquecido por todo lo que había visto. Reunió a sus canonesas, abadesas y cazadores de brujas, juntos y puso miles de millones a la antorcha. Cualquier sistema al alcance de saltos warp cortos de Ofelia fueron aterrorizados por la Iglesia Imperial, que buscaba desesperadamente a alguien a quien culpar de esta pesadilla. Se decía que en aquellos días, 100.000 pequeños imperios fueron creados a partir del cadáver descuartizado del imperio del hombre. ¿Roma eres tú? Cada una reclamaba legitimidad y afirmando ser dirigido por un líder elegido por el emperador cuando finalmente murió. Algunos incluso afirmaron ser el emperador renacido.
La humanidad, tan asustada en sus apiñadas, creyó esta herejía sin cuestionarla. Miedo de imaginar un universo sin su padre y protector. A los nobles marines espaciales no les fue mucho mejor. La mayoría de capítulos se desintegraron por completo cuando sus fuerzas, que lucharon en misiones individuales por toda la galaxia, que no podían regresar ante sus señores de capítulo. En la oscuridad y la soledad, muchos marines eligieron el único camino que conocían, la guerra. Se convirtieron en renegados y en ocasiones pícaros, saqueando mundos imperiales para el esfuerzo de guerra, como decían para justificar sus acciones. Se decía que las bandas de guerra de los Cicatriz Blancas y la Guardia del Cuervo eran las peores, ya que eran tan rápidas y despiadadas en su saqueo. Los Templarios Negros conservaron la mayor parte de su fervor original, y simplemente continuaron sus cruzadas. Ellos se convirtieron en adoradores del dios emperador Brusst IV, y el alto mariscal Dorstros declaró una nueva y mayor cruzada, para destruir a todo humano que no se sometiera a ellos y al dios emperador, y purgar todo y todos los demás. Su fanatismo los cegó a sus propias herejías, a medida que más y más marines sin líder, desesperados por órdenes y propósitos, se unieron a la cruzada de los Templarios Negros. Millones de antiguos guardia imperial y turbas masivas de flagelantes cultistas imperiales se unieron rápidamente a la marcha de las cruzadas a través de las estrellas. Pronto, sus números reducidos, drenados de las guerras con el nuevo devorador, casi habían alcanzado los 2000 astates, representando el segundo mayor grupo de marines imperiales en existencia, solo superado por el Gran Sicarium. Sin embargo, no importa que tan grande sea la cruzada, los templarios no eran más que una banda de fanáticos delirantes. Ultramar pasó a llamarse Gran Sicarium, bajo su nuevo gobernante, Cato Sicarius. Su reino se convirtió en un lugar sagrado para los otros sucesores de los ultramarines. Sus restos se reunieron alrededor de Ultramar como un enjambre de moscas. Cato Sicarius se declaró a sí mismo alto rey, decretando que aquellos bajo su protección debían adorarlo como el dios que era. Cato Sicarius se convirtió en el gobernante de su pequeño imperio, los angelicales marines y los mortales bajo su decreto se convirtieron en sus adoradores. En Makerauge, se construyó la fortaleza de obsidiana. Las cabezas de Agemán y Calgar fueron clavadas en grandes picas de acero. Una sombría demostración del deseo de gobernarlo todo. Ultramar se convirtió en un lugar más oscuro en esos siglos. Los mundos Forja que permanecieron intactos tras el colapso del imperio cayeron ante invasiones caóticas o del culto del dragón. Algunos fueron saqueados por bandas rivales, desesperadas por esclavos tecnosacerdotes. No los culpo. Para ayudarles a trabajar sus tecnologías robadas. Estos esclavos se intercambiaron como moneda de cambio entre los diversos imperios secundarios, como se les conoce ahora. Algunos mundos Forja simplemente se aislaron de la galaxia por completo, sus fabricantes por una vez prefirieron la ignorancia sobre conocimiento de lo que había más allá. El caos se convirtió en un torrente embravecido en estos oscuros milenios, elevándose a niveles de corrupción no vistos desde la era de los conflictos. Mundos fueron arrastrados a la disformidad, como planetas enteros fueron invadidos por zánganos psíquicos, locos y monstruosos marines espaciales. Las legiones del caos se volvieron prácticamente indistinguibles de bandas rabiosas de antiguos leales. Algunos grupos masacraron en nombre de los dioses oscuros, otros simplemente masacraron. Abaddon el saqueador se apoderó de enormes franjas de espacio alrededor del ojo, teniendo cuidado de no molestar al nuevo devorador, mientras este se precipitaba a su alrededor. Esquivando como un nadador experto que da esquinazo a un enjambre de pirañas. Abaddon y su 200ª, no es chiste, cruzada negra se sumergieron en el sistema solar. Allí es donde se cuenta la leyenda de la guerra de las dos esferas. Aquí, Abaddon se enfrentó al ejército del dragón trascendente, un vasto ejército de mecánicos caídos y los mismos centinelas plateadas que ya habían plagado millares de mundos. El enfrentamiento fue de escala épica, magia disforme, maquinaria y armamento demoníaco batallaron contra dispositivos arcanos de inimaginable poder y conocimiento. Las vastas filas cerradas de neutrones y parias, que cubrían casi todos los mundos sólidos en el sistema solar como una alfombra de plata. Al final, Abaddon se vio obligado a simplemente rodear la nube de Oort.
El dragón se había asegurado de que el sistema solar fuera suyo. Todo suyo, a excepción de un único orbe de diamante duro y obstinado. Titán. Era una fortaleza de mármol, sus puertas selladas de los necrones por adamantium y cañones, su alma sellada de Abaddon por la frío jaula de acero de la fe que encierra los corazones de los caballeros grises y el Adeptus Custodes atrapados en el mundo. Todos los demás humanos del mundo habían perecido 1000 años antes, pero los antiguos guerreros se mantuvieron firmes, una sombra de la gloria pasada del imperio. En las turbulentas energías de la disformidad, los dioses del caos también sufrieron. Porque con el fin del emperador, algo más se agitó. Nacido tras la muerte del señor carroñero en Terra, el Starchild se alimentó de la furiosa locura religiosa del imperio moribundo, consumiendo cada alma que quedaba en Terra en sus dolores de parto. Esto es lo que mató al Astronomicon. Ofelia se convirtió en el foco de este oscuro fervor. En el amanecer del 50º milenio, el Starchild se convirtió en el Padre Estelar, y la disformidad se convirtió en un campo de batalla caóticamente ordenado y ordenamente caótico. Durante un breve instante, o quizás una eternidad. En la disformidad, nadie puede asegurarlo, el Padre Estelar se volvió dominante sobre los enemigos del caos. Entonces, con la enfermiza inevitabilidad del gran juego del caos, el Padre de las Estrellas se convirtió en uno entre los 5, un dios del orden entre dioses del caos. Donde ellos sembraron el caos, él sembró la opresión. Donde sus demonios eran pesadillas feroces que desgarraban almas, sus demonios eran autómatas sin rostro, esclavizando las almas de los humanos a la servidumbre. Los mundos demonio del Padre de las Estrellas surgieron en el ojo y a través de la galaxia en los últimos milenios de esta era oscura. Ellos eran globos de oro sin rasgos, con dorados demonios y miles de millones de humanos vacíos y sin mente. Los habitantes de estos mundos arrastraron los pies por la superficie sin ninguna razón en particular hasta que simplemente morían de hambre o fatiga. Es el 51º milenio. Después de más de 100 siglos, el emperador ha perecido exhausto en el trono dorado de la tierra. Era el amo de la humanidad por voluntad de sí mismo, y maestro de 1.000.000 de mundos moribundos por el poder de sus ejércitos ya agotables. Es un hombre en ascensión que se agita invisiblemente con el poder de las miles de almas, que alguna vez formaron al emperador. Él será el predador del vasto universo y el cosmos por el que rezan 1000 almas cada día para que los deje vivir, para que nunca mueran realmente. Sin embargo, incluso en su estado teológico, el Padre Estelar continúa su eterna vigilancia, y él te está observando. Caóticas flotas de batalla cruzan del Inmaterium al Materium infestado de lunáticos corruptos por la realidad, el único destino en las estrellas distantes, su camino oscurecido por la ausencia del Astronomicon, la que antaño fue la manifestación psíquica de un cadáver que se negaba a morir. Los vastos ejércitos que daban batalla en su nombre en innumerables mundos, y aquellos que fueron los más grandes entre sus soldados eran los Adeptus Astartes, los marines espaciales. Todos se han vuelto contra ellos mismos. Sus enemigos de armas son legión. Los intrusos imperiales y las inexistentes fuerzas de defensa planetaria, la siempre corrupta Inquisición y los tecnocultistas del dragón del vacío Magladroth, por nombrar solo algunos. Pero como siempre nunca fueron suficientes para detener la amenaza siempre presente de alienígenas, herejes, mutantes y mucho, mucho peor. Ser un hombre en tales tiempos es ser uno entre cientos de miles. Es vivir en la anarquía más cruel y sanguinaria inimaginable. Estas son las leyendas de aquellos tiempos. Intenta recordar el poder de la tecnología y la fe, porque mucho de esto se va a olvidar, para ser marcado en la memoria genética de los seres humanos. Olvida la promesa de una humanidad unificada, porque en el sombrío y oscuro futuro solo hay guerra. No hay paz entre las estrellas, solo una eternidad de carnicería y matanza, y la risa de los dioses saciados.
Es el 51º milenio y no puedo despertar de esta pesadilla. No puedo despertar. No puedo despertar, no puedo despertar, no puedo despertar, no puedo despertar, no.